Bueno, pues entonces sí vamos a comenzar con el tema de ciclos, ¿ok? A ver, este tema es esencial, es bastante importante porque estamos viendo cómo generamos electricidad. Básicamente, la materia va en saber cómo generamos electricidad como humanidad, ¿sale? El detalle es que hacemos un uso incorrecto del lenguaje, ¿no? Se llama plantas de generación convencional. Y la primera pregunta es, ¿qué generamos? En realidad, nada. La primera ley de la termodinámica nos prohíbe generar materia, nos prohíbe generar energía. No podemos generar nada. Lo único que podemos hacer son procesos de intercambio. De ahí, por ejemplo, la definición de una máquina, podríamos considerarla como un sistema que intercambia energía de manera controlada y de manera predecible, ¿no? Entonces, por eso hablamos de máquinas biológicas. Si han leído este libro del gen egoísta de Daniel Dennett, él se refiere a los seres vivos como máquinas, perdón, a las células y al ADN como máquinas replicadoras y a los seres vivos como máquinas de transporte. Entonces, hay muchos tipos de máquinas, pero todas coinciden en esto. Intercambian energía de manera predecible. Por ejemplo, a un huracán no lo puedo considerar una máquina porque el intercambio de energía que hace no es predecible. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, en ese sentido, las plantas de generación pues no generan nada, más bien lo que hacen es intercambiar energía. Tomamos energía de una fuente y la convertimos en energía, principalmente es eléctrica, no es para lo que más usamos, pero también se puede generar energía térmica, que es muy utilizada, por ejemplo, en cogeneración, se genera energía eléctrica y energía térmica, ¿no? Entonces, bueno, eso es como por un lado lo principal. Ahora, déjenme ver porque qué pasa que estoy, no, estoy bien, estamos bien. Por otro lado, nosotros cuando estamos en este proceso de producción de energía, pues ustedes tienen dos opciones de elegir de materia, ¿no? Generación convencional y, ¿cómo se llama la otra? Plantas de generación alterna, no, fuentes alternas, ¿no? Realmente lo que diferencia una de otra es quién es la fuente de donde estamos obteniendo la energía. Ustedes sabrán que la mayor parte de la energía producida en el mundo viene de, bueno, si podemos decir que realmente la fuente primaria, podemos decir que es el sol. Desde esa perspectiva de quién es la fuente primaria, pues hay dos, o es el sol o es algún elemento radioactivo, no hay más. Ajá. El sol le da alimento a las plantas, que mediante un proceso convierten en ATP, que luego un animal se come y luego a su vez otro se come ese animal. Y incluso en última instancia, pues el petróleo es un subproducto de la descomposición de los seres orgánicos. Ajá. Entonces, pues sigue viniendo de la misma fuente. La otra, les decía, es la radiación. De algunos elementos radioactivos se pueden convertir eh, se pueden usar como fuentes de energía. Entonces, lo que diferencia es la fuente, pero suponiendo en plantas de generación convencional, consideramos que la fuente va a ser la quema de algún combustible. Eso para las plantas termoeléctricas, el movimiento de un fluido para las plantas hidroeléctricas o el uso de un material radioactivo para las plantas nucleares. ¿Ok? De esos tres, el último, que sería la energía mediante un combustible radioactivo en una planta, en una central nuclear, y las plantas de generación termoeléctrica son casi hermanos, de hecho son casi lo mismo. Lo que está cambiando es la forma del combustible. En un sentido clásico, en las plantas de generación convencional termoeléctricas, lo que hacemos es que quemamos algo y durante la quema de ese algo se producen ciertos intercambios que nos permiten obtener energía. ¿Estamos de acuerdo? Y en una planta, en una central nuclear, no quemas nada, utilizas el calor que naturalmente emiten los elementos radioactivos para producir tu energía, ¿no? Entonces, no generamos nada, no producimos nada, solo generamos intercambios. Y ahí la termodinámica es clave, porque la termodinámica podemos decir que es la parte de la física que se encarga de los intercambios. Entonces, en ese sentido, vamos a explicar los ciclos. ¿Por qué los ciclos? Porque nosotros, en ese proceso de producción, vamos a entender que vamos a hacer una serie de pasos termodinámicos para que nuestro sistema intercambie energía. Cada parte del proceso lo que está haciendo es intercambiar energía. En esos intercambios que hay, intercambio de calor y trabajo.
a partir de ese trabajo nosotros obtenemos energía eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero siempre tratamos de, idealmente, como regresar a nuestro estado original. Entonces voy dando un paso, produzco un poco de energía, voy dando otro paso, produzco otro poco de energía, pero luego, pues ahí yo me encontraría con un déficit. Mi fuente tendría un déficit energético. Entonces, lo ideal es como regreso a mi fuente al origen para poder volver a dar los pasos que generan energía. ¿Sí queda clara esa idea? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar en términos de ciclos, aunque en términos reales no son ciclos cerrados. Es decir, la fuente se va mermando. Ustedes tienen una fuente de energía, esa fuente se va mermando y va perdiendo. ¿Sí queda clara esa idea? Ok. Entonces, el primer ciclo termodinámico y el... Bueno, pues antes para que podamos entender ciclos, pues vamos a hablar un poquito de cuál es lo importante de esto. Entonces, vamos a poner aquí ciclos. Perdonen mi letra, pero ni modo. Termodinámicos. Termodinámicos. Ok. Entonces, pues podemos entender un ciclo termodinámico como una serie de pasos coordinados. Vamos a poner, por ejemplo, uno de presión-volumen. Una serie de pasos, ¿cómo decirlo? Coordinados. Ah, chingada, se ve como muy chiquito y muy a la izquierda. A ver si me puedo alejar. Centrar más. A ver. Ahí está. ¿No? Entonces, se ve bien feo. Se ve como súper chiquito. Pero bueno. Básicamente podemos considerar como una serie de pasos coordinados en este sentido. Ay, ¿por qué se ve así? Ya me dio ansiedad que se ve tan chiquito y tan a la izquierda. No sé de qué dependa. Bueno, y más o menos ya se ve más centrado al menos. Ok, es que mi pantalla se ve como súper grande. A ver, déjenme algo más chiquito este pedo. Ahí está más o menos del mismo tamaño. Ok, perdonen, ustedes disculpen las molestias. La ciencia no se hace de inmediato. Ok, entonces a ver si ahora sí se ve más grande. Pues ya más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un diagrama presión-volumen. En este diagrama, la presión y el volumen hacen el papel de nuestras variables de estado. Es decir, aquellas variables que definen en qué estado termodinámico estamos. ¿Ok? Y de ahí, la teoría es que con estas dos variables nosotros vamos a poder definir todas las demás. Entonces voy a hablar de que para que sea un ciclo termodinámico voy a hablar de que arranco en un estado A y de este me voy a mover a un estado B, posiblemente a un estado C, ajá, y entonces voy haciendo un proceso así. En los ciclos termodinámicos, cuando ponemos nuestro diagrama, pues es muy conveniente siempre poner las flechitas, ¿no? Para saber en qué dirección nos estamos moviendo. Está muy delgadita. Entonces, por ejemplo, esto sería un ciclo termodinámico. La característica es que son tres procesos. Estoy dando una serie de pasos. Y en esto después, digamos que al terminar la cadena de pasos, yo termino en el mismo lugar donde inicié. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la característica. El punto inicial y el punto final son el mismo. Pero entonces recordemos qué sucede en términos de propiedades y de leyes. Voy a arrancar con la primera ley de la termodinámica. A ver, ustedes díctenme, ¿cómo dice la primera ley de la termodinámica? Bueno, sí, pero en términos, la conservación de la energía, pero en términos ya así matemáticos, ¿cómo la escribimos? La hemos puesto, siempre arranco con esa para cualquier proceso. Sí, pero ¿cómo se escribe? O sea, algo así, es la que hemos puesto hasta el cansancio, sea proceso isotérmico, isobárico, isoclórico, siempre arranco con esa. Ajá. El diferencial de energía debe ser igual al intercambio de calor que le ponemos delta Q menos el trabajo desarrollado, ¿no? Ya, este punto ustedes esta se la tienen que saber así, chingadazo, ¿vale? Ok, entonces vamos a decir que esta es la primera ley de la termodinámica y con esta vamos a iniciar. Ahora, yo quiero medir los cambios en todo el ciclo, en todo el proceso, ¿estamos de acuerdo? Entonces,
para medir los cambios dentro de todo el proceso, algo que podría ver que en este momento me tiene que saltar de obvio, así que de inmediato así puedo decir, a ver, quiero medir el trabajo en todo ese proceso. Bueno, yo sé, porque ya tomé una clase de cálculo y ya tomé una clase de termodinámica 1, que el área dentro de esta curva, esto sería el trabajo total desarrollado. ¿Sale? El área dentro de la curva es el trabajo desarrollado. ¿Por qué? Porque el área la definimos como la integral de la presión por el diferencial de volumen. ¿A poco no? Entonces, si yo sé que el trabajo es la integral de una función por el diferencial de la otra, y yo veo los ejes del diagrama, digo, ah, mira, coinciden. Por eso la presión y volumen son tan acudidas como funciones de estado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo quiero determinar, ya me doy cuenta que hay un área, desgraciadamente no puedo ver así de fácil el intercambio de calor, debe de haber un intercambio de calor, pero digo, a ver, voy a medir cuánto fue el cambio de energía en el sistema, cuánto fue el intercambio de calor y cuánto fue el trabajo. El trabajo ya vi que es midiendo el área, pero pues, el que hizo el diagrama lo hizo con las nalgas, entonces no se puede medir muy bien el trabajo porque no puedo medir esa área. ¿Cómo le hago? Pues no hay bronca, porque soy chingón y en la FES Cuautitlán me enseñaron integrales cíclicas. Entonces tengo que medir la integral cíclica de toda esta cosa. ¿Sale? Y entonces ahí es donde empiezan las preocupaciones, porque número uno no sabemos qué es una integral cíclica. Básicamente es una integral donde voy a poner, por ejemplo, la integral cíclica del diferencial de energía va a ser la integral desde A hasta B del diferencial de energía más la integral de B hasta C del diferencial de energía más la integral de C hasta A del diferencial de energía. ¿Estamos todos de acuerdo? Esa es mi integral cíclica. El punto inicial y el punto final son el mismo. El estado inicial y el estado final son el mismo. Ahora, independientemente de qué tipos de energía tenga, si es energía potencial, energía cinética, energía interna, energía a la que se les pegue, la energía libre, lo que ustedes quieran. La energía es una propiedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Podemos partir de eso. Ok. Entonces, en calidad de propiedad, la energía usa un diferencial ¿de qué tipo? Un diferencial total. ¿Qué queremos decir? Que el diferencial de aquí de energía es diferente al diferencial aquí de trabajo, porque el trabajo es un proceso y la energía es una propiedad. En términos de que la energía es una propiedad y puede usar un diferencial total, ajá, ¿qué queremos decir con diferencial total? No, pero matemáticamente, ¿qué significa eso de diferenciales totales? Yo les dije que cumple con el teorema fundamental del cálculo. Eso quiere decir que la integral, ajá, de A hasta B del diferencial de energía debe de ser igual a la energía en el estado B menos la energía en el estado A, donde el estado B es el estado final y el estado A es el estado inicial, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, ¿ok? Pues yo puedo sustituir eso en la integral cíclica que tengo arriba y puedo poner la integral cíclica del diferencial de energía debe de ser igual a la energía en B menos la energía en A más la energía en C menos la energía en B más la energía en A menos la energía en C. ¿Y qué observo? ¿Qué notan? ¿Cuánto les da eso en total? ¿Cuál es el valor total de esa operación? Cero, ¿sí lo observan todos? O sea, a ver, este se cancela con este se cancela con este y este se cancela con este. Y ni siquiera tenía que haber hecho todo el cálculo, ¿no? O sea, no necesitaba las operaciones, solo tenía que ver mi diagrama. Si yo veo el diagrama, la energía, a ver, es una propiedad. Por lo tanto, en cada estado tiene un valor fijo, ¿ok? Entonces, una integral cíclica, pues al fin y al cabo es una integral.
y mide el total, la suma de los cambios, porque eso quiere decir un integral. El simbolito este como S es una S que representa una suma y el diferencial quiere decir los cambios. Entonces ahí en ese integral dice la suma de todos los cambios de la energía desde el punto inicial hasta el punto final. Pero ¿cómo son el punto inicial y el punto final en un ciclo? Son el mismo, por eso es un ciclo. Por lo tanto, ¿cuánto me daría la suma de todos los cambios en el punto inicial hasta el punto inicial, desde el punto inicial hasta el punto final de una propiedad? Piénsenlo así, antes de que me lo conteste, para que lo piensen tantito. Imagínense que ahorita ustedes tienen una propiedad que llamamos posición. Ajá. Y entonces ustedes ahorita se levantan, van al baño, luego bajan, van por un café, pasan a veterinaria a ver cómo estuvo su novia, si llegó, si no llegó, se regresan y se vuelven a sentar. ¿Cuál sería en todo ese proceso el cambio de posición entre el primer punto y el punto final? ¿Hubo cambio de posición? No, porque regresaste al mismo punto. Sí hubo una trayectoria, sí te moviste, pero el cambio total fue cero. ¿Estamos de acuerdo? Todas las propiedades dentro de un ciclo generan un cambio total de cero, que arrancan y terminan en el mismo lugar. Justo lo que esta integral que pusimos ahí abajo nos estaba diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que dice esta integral de aquí. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si yo trato de medir la integral cíclica de la energía interna, ¿cuánto me va a dar? La integral cíclica de la entropía, cero. La integral cíclica, lo que ustedes busquen, va a dar cero, porque es un ciclo. Estamos. Ahora, eso no pasa con el trabajo y eso no pasa con el intercambio de calor, porque esos no son propiedades. ¿Qué son? Empieza con P. Procesos. El trabajo y el intercambio de calor son procesos. Esos sí dependen de qué ruta tomaste. ¿Estamos de acuerdo? Sí queda claro. Entonces, siguiendo esta lógica, yo puedo decir, yo puedo decir que la integral cíclica del intercambio de calor va a ser igual a la integral cíclica del trabajo desarrollado. ¿Estamos de acuerdo? Esto simplemente despejando de la ecuación que tengo arriba. En la ecuación de arriba, si ustedes se acuerdan, dice la integral cíclica del trabajo es igual a la integral cíclica del intercambio de calor menos perdón, la integral cíclica de energía es igual a la integral cíclica del calor menos la del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, si yo logro medir en mi diagrama cuánto va a ser el cambio de ¿cuánto va a ser el intercambio de calor? Pues solo tengo que medir cuánto trabajo desarrollé. Y para medir cuánto trabajo desarrollé, solo necesito el área dentro de la curva. ¿Sí queda clara esa idea? ¿Sí? El problema es que calcular esa área está difícil, ¿no? Porque depende de que, primero depende de que el diagrama esté bien hecho. Si el diagrama tiene errores, pues voy a calcular errores. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, en este sentido, yo puedo hacer ciclos de todas formas. Puedo hacer ciclos que inicien con un isobárico, luego un isocórico, y luego un isotérmico, y así como yo quiera. ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, pero hay algo que es clave. Hay ciclos en los cuales el intercambio de calor y el trabajo desarrollado son mejores que en otros ciclos. ¿Estamos de acuerdo? Sí me van siguiendo. Porque la ruta afecta el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo necesito una herramienta para poder medir qué tan bien estoy intercambiando calor y estoy intercambiando trabajo. Número uno. Y número dos, esta última ecuación que puse tiene un significado importante, porque yo podría pensar, digo, a ver, ¿cuál será la integral cíclica del trabajo? Pues de este lado me va a quedar el trabajo total, ¿sí? Pero ¿cuál será la integral cíclica del intercambio de calor? Ah, pues eso puedo decir que es el calor que entró menos el calor que salió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el trabajo total está dada como el calor que metiste al sistema menos el calor que sacaste del sistema. ¿Me van siguiendo con esa idea? Ok, y entonces ahora sí tengo una herramienta para medir qué tan efectivo fue mi ciclo y poder comparar un ciclo con otros. ¿Estamos de acuerdo?
y buscar cuál es, porque al final yo qué quiero. Yo lo que estoy buscando como humanidad es el trabajo total, ¿ok? Que si yo le pongo un puntito aquí arriba, estaría derivando el trabajo con respecto al tiempo, es decir, cuánto trabajo desarrollas en un periodo de tiempo, y a ese en ingeniería le damos un nombre muy importante. ¿Cuál es? ¿Quién mide el trabajo con respecto al tiempo? Empieza con P, y es lo que les cobra a la CFE, la potencia, ¿sale? La potencia es el cuánto trabajo desarrollaste en un periodo de tiempo. Para identificarlo del trabajo, pues nada, le ponemos un puntito arriba, ¿no? Porque Newton nos enseñó que si le puedes poner un puntito arriba, ya tienes derivadas temporales. O sea, esta cosa, así con el puntito, pues sería que el trabajo con respecto del tiempo. Y ustedes me digan, oye, pero estamos en termodinámica dentro del equilibrio. Eso quiere decir que no, el tiempo no es una variable del sistema con la que voy a pelearme. Sí es cierto, aquí el tiempo la vamos a considerar como una variable estable. ¿Estamos? Entonces no va a generar ninguna afectación, pero si yo le pongo ese puntito al trabajo, le tengo que poner ese puntito al intercambio de calor. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora el calor, el intercambio de calor con un puntito es, pues el intercambio de calor, podríamos decir potencia térmica, una cosa así. Normalmente solo le seguimos diciendo intercambio de calor, pero asumimos que es en un periodo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No. Y entonces ya tengo las herramientas suficientes para medir qué tan eficiente es mi ciclo. Y esa es la palabra, eficiente. Vamos a inventarnos una fórmula o una, ¿cómo decirlo? Una operación. Voy a decir, la eficiencia, entonces, está dada como, la eficiencia de algo la podemos medir muy fácil. Lo que obtuvimos de eso entre lo que tuvimos que meter. Básicamente es, ¿qué obtuviste y qué metiste? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, arriba, en la parte de arriba va a estar lo que obtuve. En este caso va a ser el trabajo total, eso fue lo que obtuve. Y en la parte de abajo va a estar qué metí. En este caso va a ser, pues, calor de entrada. No pongo calor de entrada menos del calor de salida, porque el de salida no lo estoy metiendo. ¿Estamos de acuerdo? El de salida lo está escupiendo el sistema. ¿Ok? ¿Queda clara la idea? ¿Por qué tiene que ir la entrada abajo y la salida arriba? Porque es una competencia. Recuerden que las matemáticas son un lenguaje. Y así como en el español la posición de las letras te indica un sonido, la posición de los signos te indica una acentuación o un énfasis en las oraciones, una estructura. En las matemáticas también. Lo que estoy viendo es una competencia entre lo que saco de lo que saco contra lo que meto. ¿Estamos de acuerdo? Qué raro suena. Pero en términos totales, cuando yo pongo la operación así, estoy indicando que el de arriba es el que puede variar y el de abajo es el que voy a mantener más o menos como estable. Es decir, estoy considerando que siempre tengo la misma entrada y dependiendo del tipo de ciclo es cómo va a ir mi trabajo, ¿no? Lo que estoy sacando, lo que estoy aprovechando. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, yo puedo reescribir la eficiencia como el calor de salida, no es cierto, el calor de entrada menos el calor, no es cierto, más el calor de salida, ¿no? Aquí no sé por qué le puse menos, es más. ¿Sale? Porque eso me da el intercambio de calor total. La integral total, pues es así como lo hicimos arriba, si se fijan, se van sumando las integrales. Entonces, pues igual, ¿no? Y eso entre el calor de entrada. Y esta fraccióncita podemos reescribirla como que la eficiencia del sistema debe de ser 1 más el calor de salida entre el calor de entrada. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí con esa expresión? Y esta expresión es importante porque nos da una forma, un parámetro para medir qué tan bueno es nuestro ciclo para intercambiar energía. Número 1, Hugo, ¿cuánto sería la máxima eficiencia que puede tener el sistema? Así, matemáticamente bien. Ajá, posible en cualquier sistema. ¿Cuál es el valor más grande que te puede dar esa ecuación? ¿Cuánto?
Bueno, pero ahí no hay porcentajes en números. El número más grande que les puede dar esa ecuación, 1. Sale la eficiencia máxima es 1. ¿Por qué? Porque debo de recordar que aunque no lo mencioné, pero ustedes ya lo saben, el calor es de salida. En calidad de ser de salida hay una convención de signos. ¿Qué signo le ponemos al calor que perdemos? Menos, porque el sistema está perdiendo ese calor. ¿Qué signo le ponemos al calor que está entrando? Más. Entonces, en un ciclo, digamos, mágico, maravilloso, no voy a decir ideal, porque ni siquiera en el ciclo ideal se da ese valor de 1. En un ciclo soñado, en un ciclo utópico, el calor de salida, ¿cuánto valdría? ¿Cuál sería o sea, si se fijan en esta operación, el calor de salida siempre es negativo. Por lo tanto, a 1 le estoy restando QS sobre QE. Aunque ahí me marca una suma, yo sé que QS, calor de salida, es negativo. Entonces ahí me va a dar una resta. ¿Estamos de acuerdo? A la unidad le estoy restando QS. Idealmente, bueno, no idealmente, utópicamente, ¿cuál sería el valor perfecto para esa QS para que yo tenga la máxima eficiencia? 0, que yo no intercambie esa calor de salida. ¿Eso qué diría? Si esta cosa se hace 0, vamos a suponer que hago 0 esta cosa, entonces 0 entre cualquier cosa, 0. Físicamente, ¿qué implicaría? Que yo le estoy metiendo calor al ciclo y el ciclo, miren aquí arriba, si este se hace 0, ¿qué pasa? Que todo el calor que está entrando se convierte en trabajo desarrollado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo le voy metiendo calor al ciclo y el ciclo de pronto empieza a convertirlo inmediatamente en trabajo. Chido, ¿no? Porque pues ya tú sabes que si yo le meto un joule, o vamos a decirlo en términos, ya que nos duela, en términos económicos, si yo le meto un peso de calor, pues ese mismo peso lo va a convertir en trabajo. Desgraciadamente la naturaleza no es así y siempre se disipa calor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa QS nunca puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Nunca va a ser 0, siempre va a tener un valor mayor a 0. Entonces, ahí siempre va a dar una resta y entonces la eficiencia siempre va a ser menor que 1. ¿Están siguiendo con esa idea? Sí, nadie tiene dudas, quedó claro. Ok, entonces nuestra eficiencia nunca va a ser de una unidad, siempre va a ser menor. ¿Qué tan menor? Pues qué ciclo estás haciendo. Ahora yo les dije, hay un ciclo ideal. Por ahí del siglo, ¿qué sería? Siglo XVII, aparecen las leyes de Newton, pues quizás hasta un poquito antes, pero bueno. Por ahí de la Revolución Francesa, para ser más preciso y no adivinar el ciclo, por ahí de la Revolución Francesa, un tipo llamado Sadi Carnot, un ingeniero mecánico, deben estar orgullosos de él porque hay ingeniero mecánico igual que ustedes, era bien patriota. Él era un ingeniero súper patriota, estaban en la Revolución Francesa y de hecho ya estaban en las guerras napoleónicas. Y ese güey creía, bueno, esta persona, este genio, porque un genio, pensaba que pues el país que tenga la mejor tecnología va a ser el país que termine ganando las guerras. En este caso, pues él estaba a favor de Napoleón y decía, pues si Napoleón tiene la mejor tecnología, Napoleón gana la guerra. Y entonces Carnot, por cierto, su papá también era ingeniero, se pone a estudiar como dice, bueno, ¿cuál es la tecnología más importante en mi época? Pues la máquina de vapor. Si yo les preguntara ahorita cuál es la tecnología más importante en su época, está difícil, porque hay un montón de tecnologías avanzando al mismo tiempo. Pero bueno, deben de ponerse a pensar en eso. ¿Cuál es la tecnología más importante de mi época? Carnot dice, pues la máquina de vapor es lo más importante. Si entiendo cómo funciona la máquina de vapor, porque aparte, sepan que Carnot intentó ir al ejército, intentó ir a la guerra, así de patriota era, aunque un genio de la ingeniería y de las matemáticas, él lo primero que pensó es, voy a ser soldado. Obviamente, pues la guerra lo bateó, o sea, se dio cuenta que no tenía esa aptitud física y pues tuvo que regresarse a lo que sí sabía. Y en ese proceso dice, a ver, ¿cuál es lo más importante? Pues la máquina de vapor. Vamos a meterle a la máquina de vapor y se pone a pensar. Y entonces busca cómo hacer la máquina de vapor más eficiente, la mejor máquina de vapor posible. Y se le ocurre algo que se llama el ciclo de Carnot. Entonces,
esta cosa no se mueve sola. A ver, vamos a ver. Vamos a poner, voy a dibujar ahí cómo queda el ciclo de Carnot, a ver si esta cosa se mueve sola. Ah, estúpido, así no era. ¿La se mueve sola? Bueno, le movemos, pues. Ay, güey. Ahí está, ¿no? Eh, el ciclo de Carnot, si yo lo veo en términos, lo voy a poner en dos términos. Uno lo voy a poner en términos de presión contra volumen. En esos términos, el ciclo de Carnot tiene una apariencia bien curiosa. Es como una curva aquí, luego una curva más acentuada acá, regreso con una curva aquí, y luego la curva acentuada acá. Tiene 4 etapas. Ok, ¿cómo llegó a la conclusión de que este era el mejor ciclo posible? No tengo la más remota idea, pero la verdad es que qué brillante. Porque es un ciclo con 4 etapas. En un diagrama de presión-volumen se ven así como 4 curvas. La curva de la parte de arriba y la curva de la parte de abajo son curvas relativamente suaves, y la curva de la derecha y la curva de la izquierda son curvas mucho más pronunciadas, ¿sale? Y utiliza 4 procesos que técnicamente son 2 procesos repetidos, pero uno lo hace de expansión y otro de contracción, ¿no? Entonces aquí vamos en esta dirección. ¿Sale? La flechita me indica en qué dirección nos vamos. Ok, si voy hacia la derecha en un diagrama presión-volumen, pues quiere decir que mi volumen está aumentando, quiere decir que me estoy expandiendo y quiere decir que estoy generando trabajo. Si voy hacia la izquierda, quiere decir que estoy haciendo una contracción, quiere decir que estoy regresando y quiere decir que, que estoy consumiendo trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, el trabajo total de este ciclo, pues es la parte que está aquí interna. Esto sería el trabajo total. Pero vale la pena mencionar que en algunas partes el trabajo es positivo y en otras partes el trabajo es negativo. ¿Qué significa un trabajo positivo? Que el sistema está dándote su energía, está realizando una actividad y que te está dando eso. Generalmente está ligado a expansiones. ¿Ja? ¿Qué significa el trabajo negativo? Que el sistema consume trabajo, que consume energía del exterior. O sea, alguien tiene que meterle energía al sistema para que haga una contracción. Y esto es porque los gases no se contraen por sí mismos. Necesitan que algo los reduzca, que reduzca su volumen. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿qué procesos utiliza Carnot? Ahí está la clave. Se le ocurre que de A hacia B va a ser un proceso donde el diferencial de temperatura sea 0. ¿Cómo le decimos a ese proceso? Isotérmico, exactamente. ¿Por qué creen? Bueno, ahorita platicamos por qué. Pero bueno, ese sería el primer proceso. Segundo proceso, de B hacia C. Aquí se le ocurre un proceso, exactamente, donde el intercambio de calor sea 0. Es un proceso adiabático. Luego decide regresar, pero decide regresar usando las mismas herramientas con las que se expandió. Es decir, de C a D vuelve a arrancar un proceso isotérmico, y de D hasta A vuelve a regresar en un proceso adiabático. Estos son los 4 procesos que se le ocurren a Carnot. Cada proceso, Carnot lo piensa con mucho cuidado y elige con mucho cuidado. La primera pregunta es, ¿por qué iniciar, por qué arrancar con un proceso isotérmico? ¿Vale? Entonces, vámonos a, ¿por qué arranca con el isotérmico? Vámonos al de A hacia B. De A hasta B. ¿Cuál sería la característica del proceso isotérmico? ¿Qué recuerdan del isotérmico que sea importante? Ya sé, el diferencial de temperatura es 0. La temperatura se mantiene estable. Pero, ¿qué más? ¿Qué pasa con el resto del proceso? Algo que se acuerden del isotérmico.
Nada. Llegan como las cosas que resaltaban del isotérmico. Ok, el diferencial de temperatura es cero. ¿Y eso qué generaba? En términos de las cosas que me importan. ¿Qué? ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa con el calor latente? No me lancen palabras nada más así, es como si de pronto les digo proceso y espero que ustedes entiendan, pues no mames. Exactamente, eso sí, eso es lo importante del isotérmico. En el proceso isotérmico, el intercambio de calor va a ser igual al trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este proceso el cambio de energía interna es cero. Al ser isotérmico, la energía interna se mantiene estable. Entonces, algo importante del isotérmico es que podría ser como esa primera intuición de un proceso máximo o mágico donde, Juan, ¿qué es lo que yo buscaba? Que todo lo que el calor que le meta se convierta en trabajo. ¿Qué proceso arranca así? El isotérmico. El calor que le estás metiendo, el sistema de inmediato te lo convierte en trabajo. No lo, digamos que no se queda estancado en procesos internos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fundamental del isotérmico. Por eso Carnot arranca con el isotérmico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el segundo proceso. En este caso, a ver, antes de que me brinque al siguiente proceso, vean el diagrama. En este caso, de A hacia B, que estoy haciendo el isotérmico, ¿qué signo tendrá el trabajo? Positivo, porque estoy haciendo una expansión, me estoy moviendo a la derecha. Si me estoy moviendo a la derecha, el gas se está expandiendo, por lo tanto genera trabajo. ¿Ok? Si quieren lo pueden ver desde el punto de vista de la integral de trabajo, donde aparece el diferencial de volumen. Si ese diferencial sería positivo, entonces el trabajo se va a generar y va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué signo tendrá el intercambio de calor? Vean, la igualdad. Pues si tiene que ser igual, entonces también tiene que ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el trabajo que va a desarrollar es positivo, se va a desarrollar un trabajo, el sistema me va a dar trabajo, pero necesito que el intercambio de calor sea positivo. ¿Eso qué significa físicamente? Hay dos, o el calor entra o el calor sale. ¿Cuál va a ser? El calor entra. Entonces, si yo veo el diagrama, en esa etapa, lo voy a poner como con otro color, aquí está ingresando calor al sistema. Ese sería el calor de entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta ahí? Ok, en el isotérmico que va de A a B, es cuando meto calor al sistema. ¿Cómo lo meto? Como se me pegue la gana. Puede ser con un material radioactivo, puede ser quemando lo que ustedes quieran, carbón o gas natural, lo que se les pegue la gana, y ahí le meto calor al sistema. Puede ser con un concentrador solar, con lo que se les antoje, pero ahí le metes calor al sistema. Y ahí haces tu proceso isotérmico. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Siguiente proceso, que era el proceso adiabático de B a C. ¿Qué ocurre en el proceso diabático que sea importante en términos energéticos? El trabajo es negativo. No necesariamente, por ejemplo, aquí de B a C me estoy moviendo hacia la derecha en el volumen, pero eso quiere decir que el trabajo es positivo. No. ¿Qué más pasa ahí? El intercambio de calor es cero. Ok. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Yo les dije, los adiabáticos, piensen que, a ver, esto les va a dar un tip. Carnot está pensando en sentidos ideales. Está en una máquina ideal, está buscando su máquina ideal. Y dice, a ver, voy a meterle un adiabático. ¿Por qué le meteré un adiabático? Sabemos que el intercambio de calor es cero, pero ¿qué más pasa en el adiabático? ¿Cuál es la consecuencia? Yo les dije, el adiabático ideal tiene una consecuencia, se convierte en otro tipo de proceso. Exactamente, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué cosa? La entropía. Ajá. Recuerden que si es adiabático y es ideal, entonces, aquí lo voy a escribir, aquí sería, vamos a decirlo, el cambio de energía interna primero va a ser igual al intercambio de trabajo. Segundo, el intercambio de entropía va a ser cero.
¿Ah? ¿Ok? No genero entropía. ¿Y eso porque es bueno? A ver, recuerden que tenemos cuatro características de las cosas que hace la entropía. Uno es una medida del desorden de un sistema. Dos es una medida de la reversibilidad. Tres es una medida de la espontaneidad. Cuatro es una medida de las pérdidas. Entonces, si mi generación de entropía es cero, ¿qué me dice en términos de esas cuatro cosas? ¿Qué pasa con el desorden? ¿Aumenta, disminuye o se queda igual? Si el cambio de entropía es cero, pues se quedó igual. Va a seguir siendo el mismo desorden, quizás en otra forma, pero el mismo nivel de desorden. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Segundo, en términos de la reversibilidad del sistema, ¿va a ser más, menos o igual de reversible? Va a ser igual. Entonces eso es bueno porque quiere decir que yo puedo avanzar y regresar en el momento que quiera sin ningún problema. Es un proceso altamente reversible. Es equivalente a tener una pelota de ping pong y aventarla contra la pared. Va a rebotar y me va a regresar a donde yo estoy. Que si yo hago eso con una pelota de plastilina, aviento la pelota de plastilina y ahí se quedó. No va a regresar. ¿Ok? En términos de la espontaneidad, ¿este va a ser un proceso que se dé solito o necesita algo motivarlo? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo? O sea, la pregunta es esta, es sencilla. Si este es un proceso espontáneo, es decir, que se da solo, necesita que alguien lo produzca, algo lo tiene que producir. No es espontáneo. Para que sea espontáneo, el diferencial de entropía tiene que ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? No se va a dar solito, pero tampoco se va a negar. Sí queda claro esta idea. Si el diferencial de entropía es cero, quiere decir que el sistema no va a ser como que lo hago ya nomás porque sí, pero tampoco me voy a oponer a hacerlo. Si el diferencial de entropía es negativo, quiere decir que el sistema se va a oponer y ustedes le van a tener que meter algo para que lo haga. ¿Me van siguiendo con esa idea? En términos de, ya quedamos en términos de espontaneidad, en términos de medida del desorden, en términos de reversibilidad, en términos de pérdidas, son ¿tenemos pérdidas? ¿No tenemos pérdidas? ¿O incluso nos devuelve algo? Se mantienen igual, entonces no tenemos más pérdidas. Ahora recuerden que esto es solamente porque es ideal. En la realidad, el proceso no puede ser isoentrópico. Algún lugar en el universo va a generar entropía. ¿Sale? Nada más por el hecho de ser el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso a Carnot se le ocurren estos dos procesos. El primero, porque en ese proceso toda la energía que le meto al sistema se convierte en trabajo. Y el segundo es porque puedo seguir generando trabajo, porque en la segunda etapa de BAC sí se genera trabajo, pero no genero más pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y ahora ahora entendemos pues por qué tomó esos dos. Ahora, los siguientes dos, de C a D, volvemos a tener un proceso nuevamente isotérmico y de D a A vuelvo a tener un proceso adiabático isentrópico. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es la diferencia de estos dos procesos, estos dos segundos procesos? Pues que son en sentido contrario. Y ahí, en el isotérmico de C a D, el trabajo, ¿qué signo va a tener? Negativo. Lo que me indica en el diagrama, sé que va a ser negativo porque en el diagrama puedo ver que hay una compresión. El sistema se está comprimiendo. Los gases de manera natural no se comprimen porque sí, alguien tiene que comprimirlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí el trabajo es negativo. Alguien desde afuera tiene que obligar al sistema a comprimirse. Piensen en términos de un pistón. En las primeras dos etapas el pistón se expandió, el gas se expandió, empujó el pistón y en las siguientes dos etapas yo empujo el pistón para comprimir el gas. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si el trabajo es negativo,
¿qué signo tiene el intercambio de calor? También tiene que ser negativo. ¿Eso qué significa? ¿El calor está entrando al sistema o saliendo del sistema? Saliendo del sistema. Entonces, en mi diagrama podría ver que aquí está saliendo QS, ¿no? La de arriba es QE y esta es QS. Ahí es donde pierdo calor. Ujú. Finalmente tengo la etapa de DAA, donde el proceso es nuevamente adiabático, nuevamente isentrópico, y pues ya es como la etapa de recuperación. De lo que expliqué anteriormente, pues se entiende por qué cuando este tipo de procesos también los representamos con un diagrama. Ay, güey, me moví mucho, ahí está. De este tipo, ay, güey. Muchas veces hacemos diagramas de temperatura contra entropía, y estos diagramas para este tipo de ciclo se ven así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Manda? Es el mismo ciclo, pero en otro tipo de diagrama. Aquí las variables de estado son temperatura y entropía. En el otro eran presión, volumen. ¿Sí lo ven? Cambiar los ejes, pues obviamente te cambia la imagen. Y aquí, bueno, déjenle pongo aquí que es. Este sería A, este sería B, este sería C y este sería D. Es interesante que de D a A tenemos rectas verticales. Esta vertical, pues me está indicando que el proceso no aumenta ni disminuye de entropía. De A a B está aumentando la entropía, de C a D está disminuyendo la entropía. ¿Me van siguiendo con esa idea? Y aquí, así como en el otro, el área dentro de la curva era el trabajo total, aquí ¿quién sería el área dentro de la curva? ¿Quién sería este? ¿Quién creen que sea ese? A ver, pensemos, ¿dónde hemos visto? Ay, güey. Bueno, sí, con esto. Temperatura diferencial de entropía. Sería esto, ¿no? ¿Quién sería esto? No está fácil, no es una pregunta fácil, pero sí es una pregunta chévere. ¿Quién sería el área dentro de la curva en este diagrama? En el otro diagrama es el trabajo, pero en este diagrama, ¿quién será? No, no son adivinanzas. El intercambio de calor. Aquí el área dentro de esta curva sería el intercambio de calor total. Pero el total, tanto la parte positiva como la parte negativa, tanto lo que entra como lo que sale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que vean de dónde viene esta ecuación, solo recuerden, lo voy a escribir aquí arriba, que habíamos definido ds como intercambio de Q con respecto a T. De aquí puedo cambiar y me queda T ds igual a delta. Ay, güey, ya no cabe. Estúpido, ¿qué hice? No me digan que me salí. Ahí está. Delta Q. Ahí está. ¿No? Entonces, y ya de ahí, pues integro de los dos lados, me queda la ecuación de abajo. Entonces, arriba, el área dentro de la curva era el trabajo total. Aquí es el intercambio de calor total. ¿Qué podemos intuir solo viendo esa área? ¿Esa área cómo creen que sea, positiva o negativa? Es positiva. ¿Por qué? Porque las partes altas del diagrama van hacia la derecha. De A a B, que es el punto más alto, voy hacia la derecha. Y de B a C, perdón, de C a D, que es el punto más bajo, voy a la izquierda. Entonces eso me dice que el intercambio de calor total es positivo. Positivo en estos términos, ¿qué significa? Que entra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al sistema, ¿qué le tengo que meter? Pues calor.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero que el sistema genere trabajo, ¿qué le voy a tener que meter? Calor, no buenos deseos, no dinero, no, no lo que ustedes quieran, calor al final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Bueno, pues entonces aquí ya más o menos podemos intuir algunas cosas. Ahora, si se fijan de A a B, por ser isotérmico, ¿qué pasa con la temperatura de A y B? O sea, sí es constante, pero técnicamente es la misma, ¿no? De A a B tengo la misma temperatura y de C a D tengo la misma temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces eso vamos a escribirlo. Lo voy a poner más abajo. Ok, entonces puedo decir que la temperatura de A debe de ser igual a la temperatura de B, a la cual le voy a llamar temperatura 1, nomás porque se me pega la gana. Y a su vez puedo decir, bueno, vamos a poner otro color, tengo un chingo de colores, voy a aprovecharlos, que la temperatura de C debe ser igual a la temperatura de D, que esta la puedo llamar temperatura 2. Y del diagrama de temperatura contra entropía, que tengo ahí a la derecha, yo puedo observar que por regla, temperatura 1 debe de ser mayor que la temperatura 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí viene un dibujito que ustedes van a encontrar en muchos libros de termodinámica acerca de los ciclos de generación de energía, donde está una cosa así, aquí le ponen T1, aquí le ponen T2, ponemos un circulito, una flecha y una flechita así y otra flechita así. Este es de calor, este es mi sistema y bueno, no le voy a poner ese porque parece entropía, no le voy a poner nada y este es el trabajo total. Entonces, técnicamente, una planta de generación de energía es un sistema que toma calor de una fuente de alta temperatura y lo manda a una fuente de baja temperatura y en el proceso genera trabajo. ¿Qué hace el motor de su carro? Toma calor de la combustión de la gasolina, que está a alta temperatura, lo manda al ambiente, básicamente lo manda al aire, y en que está más frío, y en ese proceso genera trabajo, que es movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Este es el proceso de generación de energía por los ciclos térmicos. ¿Estamos de acuerdo? El ciclo ideal es el ciclo de Carnot. Ahora, esto me lleva también a una intuición. ¿Qué pasa si yo lo hago al revés? Porque una vez se me antoja pues, que lo quiero hacer al contrario, ¿no? Es decir, yo voy a tomar una fuente de calor, una fuente caliente, voy a tener una fuente fría, voy a tomar calor de la fuente caliente, no es cierto, estúpido. Voy a tomar calor de la, ay, güey, ¿qué estoy haciendo? Este. Voy a tomar calor de la fuente fría y lo voy a mandar a la fuente caliente. ¿Se podrá hacer eso? Tomar calor, este sería el calor de entrada, este sería el calor de salida. Chequen que la diferencia entre estos dos ciclos es que en el de la izquierda, el calor que entra viene de la fuente caliente y el calor que sale va a la fuente fría. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es en el ciclo de la izquierda, de entrada y este es de salida. Y en el ciclo de la derecha, el calor que entra al sistema viene de una fuente caliente, perdón, de una fuente fría, y lo estoy mandando a una fuente caliente. O sea, le estoy robando calor a algo que ya está frío. ¿Eso es posible? Ah, ¿ustedes no tienen refrigerador en su casa? Ese es el ciclo de refrigeración. Pero para que el ciclo de refrigeración funcione, pues es un ciclo invertido. ¿Qué se tiene que invertir? El trabajo. El refrigerador y el motor de su carro trabajan haciendo un ciclo similar. ¿Cuál es la diferencia? Que el refrigerador consume trabajo, pero en ese proceso, o sea, alguien tiene que meter trabajo para que ¿qué? Para que ¿qué haga el refrigerador? Tomar calor del objeto frío y mandarlo al objeto caliente. No es fácil, pero se puede, pues sucede.
Por eso todos los refrigeradores que ustedes, me imagino que todos tienen en su casa, tienen un compresor. Si ustedes ven la parte de atrás de su refrigerador, tienen como un motorcito que está pegado a un compresor. Ajá. Y de hecho, si ustedes le ponen la mano en uno de los costados al refrigerador, en una de las dos paredes lo van a notar, se siente caliente. ¿Estamos de acuerdo? El refrigerador toma calor de un objeto frío y lo manda a un lugar caliente. ¿Cuál es el lugar caliente? El ambiente. El ambiente está más caliente que la comida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que pueda hacer ese proceso en el sistema, al interior del refrigerador, tiene que haber algo que tenga una temperatura menor que la parte más fría de la comida o del refrigerador. Para eso usamos algo que se llaman refrigerantes. Y la clave en los refrigeradores es el cambio de estado. Usan refrigerantes, usan cambios de estado. Acuérdense que los cambios de estado son isotérmicos. O sea, ahí está la clave del isotérmico. ¿Estamos de acuerdo? El motor de su auto también usa cambios de estado. La gasolina, ¿ustedes en qué forma, en qué fase la ponen? ¿La meten en forma gaseosa? La meten líquida y sale gaseosa. Tuvo que haber un proceso donde hay un cambio de estado. Generalmente es en la combustión. Pero en ese proceso subo la temperatura y hago todo lo que ustedes ya saben. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el proceso de generación? ¿Cuál sería el proceso de generación de energía? El verde. Este es el proceso que nosotros vamos a analizar. ¿Cuál es el proceso de refrigeración? El negro. Es el proceso que van a ver en la otra materia, pues ya están viendo, no sé. ¿Estamos de acuerdo? No sé cómo vayan allá. ¿Sí que sí me van siguiendo con estas dos ideas? Son, aparentemente, usan las mismas ideas. Metes calor, sacas calor, y en el proceso intercambias, generas trabajo o consumes trabajo. Y ahí va a depender todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? A ver, pero pégame tantito porque ya vamos a acabar. A ver, rápido, Gerardo, porque exactamente quedaría invertido. Por ejemplo, lo que pregunta Gerardo es, ¿qué pasaría con este diagrama? Se hace como un espejo. ¿Ah? Se vería como verlo, como si lo giraran en espejo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál era la otra pregunta? Ajá. Ajá. En parte sí. O sea, por ejemplo, lo que hace un refrigerador es que tiene una sustancia que se llama refrigerante. Es un gas. El gas, ese trata de ser un gas. Nosotros, ¿qué hacemos? Con un compresor que funciona con electricidad, comprimes ese gas hasta que se hace líquido. Luego ese líquido pasa a través de un serpentín. ¿Y cuál es su estado natural? Su estado natural es gas. Entonces comienza a convertirse en gas, pero al convertirse en gas, para pasar de líquido a gas necesita energía y ahí le roba calor a los alimentos. Entonces, lo que hacemos es, tienes un gas, tú metes trabajo, ¿qué es meter trabajo? Comprimo ese gas hasta que se hace líquido. Y luego dejo que ese líquido circule y mientras está circulando, comienza a expandirse y convertirse otra vez en gas. En ese proceso roba energía, ya que está en forma gaseosa, cuando yo lo comprimo es cuando emite la energía.